Conversamos esta noche con el ex convencional de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Fuad, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. Derechamente, ¿usted va a aprobar o rechazar el 4 de septiembre? En poco ahora más lo va a saber, pero quiero decir que en primer lugar me interpreta mucho la carta del expresidente Ricardo Lagos. Yo creo que aquí tenemos dos malas constituciones, la del 80 y la propuesta de la convención. El país no se merece elegir entre dos malas constituciones. Por cierto que la propuesta de la convención tiene elementos rescatables, positivos, que a mi juicio tenemos que mantener en cualquier instancia, ante cualquier evento, tal como lo dice esa carta del presidente Lagos, porque no se trata de que los procesos se tiren por la borda, pero tampoco podemos conformarnos con una constitución mediocre que nos sigue dividiendo, que a mi juicio amenaza la estabilidad democrática, que amenaza también la posibilidad de que el país prospere para poder financiar los derechos sociales y que también nos hace más vulnerables en lugar de más seguros en relación a la principal amenaza de la familia y la institución, que es justamente el crimen organizado, la violencia. Entonces, yo creo que lo que plantea el presidente Lagos, a mi juicio, es clave. Aquí estamos ante dos malas constituciones y que hay que desdramatizar el resultado del 4 de septiembre, porque independientemente de lo que ocurra, a mi juicio el país tiene la responsabilidad política y ética de trabajar para tener un texto constitucional que realmente nos reencuentre en la paz y en la justicia y garantice estabilidad, seguridad y prosperidad. ¿Usted interpreta la carta de Lagos como rechazo? O sea, yo creo que si Lagos hubiese querido llamar a aprobar o decir que iba a aprobar, lo hubiese dicho el presidente Lagos. A mi juicio, él lo que hace es hacer un juicio crítico efectivamente del texto constitucional, pero con justicia, ¿verdad? No es un juicio crítico antojadizo. O sea, lo hace recogiendo lo bueno, subrayando lo bueno, pero también explicando por qué él considera que hay muchos aspectos negativos, nefastos de este texto constitucional. Y lo más importante a mi juicio es que él bendice esta tercera vía. Y yo por eso que creo que la gran noticia del día de ayer es justo que con la carta del expresidente Lagos es que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado esta propuesta de reforma que ha liderado la senadora Rincón, el senador Walker, el senador Flores y el senador Araya, que lo que plantean es bajar el quórum para hacer cambio a la actual Constitución, no solo cambios sustantivos, sino que poder cambiar incluso el capítulo 15 para poder abrir un nuevo proceso constituyente distinto. Yo creo que ese es el camino. Que podamos terminar con una nueva constitución. Lo que sí yo creo que no debemos partir de una hoja en blanco, que deberíamos partir como insumos para esa nueva constitución, si es que gana el rechazo, la propuesta de la convención para recoger las cosas positivas, el tema medioambiental, los derechos sociales, pero también tomar como insumo la propuesta de Bachelet, porque también tiene un mérito, tuvo una base de discusión, de participación ciudadana mayor incluso que la de la convención. Casi 400.000 personas participaron en los encuentros autoconvocados, en los cabildos. Yo participé como ciudadano de ese proceso y también como diputado, y la verdad es que la participación vecinal de distintas personas que se reunían en sus casas a pensar, a trabajar, a responder los cuestionarios, después se reunían en cabildo, fue incluso más profundo y extenso que el de la convención. Esas dos deberán ser, a mi juicio, las bases para una tercera vía. ¿A usted le gusta más la tercera vía? A mí me gusta la tercera vía, de todas maneras. Ya, eso implica que va a votar rechazo entonces. Bueno, yo creo que el camino, lamentablemente, del aprobar para reformar, que era otra forma de la tercera vía, se ha transformado en un camino ingenuo, porque lamentablemente todos sabemos que las materias importantes, sistema político, poder legislativo, forma de Estado, principios, derechos fundamentales, medio ambiente, incluso las normas transitorias, quedaron protegidas por referéndum, 4/7 más referéndum, o 2/3 para no tener referéndum. Sí. Además, consulta indígena y además en la hipótesis del artículo 191, inciso segundo, que tiene que ver con los derechos garantizados en la Constitución a los pueblos y naciones indígenas en las entidades territoriales con sentimiento indígena. Es decir, ese camino está bastante bloqueado, pero en las próximas horas vas a ver no solo la respuesta concreta a la pregunta, yo creo que es más o menos evidente hacia dónde voy, ¿ya? Pero con además un desarrollo, creo yo, importante respecto de cuáles son las razones. A mí me hubiese encantado votar a prueba, porque yo impulsé y firmé el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. La primera firma que está en ese documento del 15 de noviembre del 2019 es la mía. Como presidente del partido, entonces, tomé la decisión de ser candidato para relevar efectivamente la importancia de este proceso. Me eligieron con la primera mayoría en mi distrito, en la región, la cuarta mayoría
porcentual a nivel nacional. Y por cierto que a uno le hubiese gustado ser protagonista de un proceso exitoso. Yo trabajé intensamente para que así sea, aportando, levantando las alertas, pero uno tiene que ser capaz de ser autocrítico y más que mirar el pasado, mirar el futuro. Y yo veo que en el futuro ponemos en riesgo nuestra democracia. Y sin democracia y sin unidad, ningún país prospera. Y los derechos sociales son un espejismo, son una ilusión. Está lleno de países pobres que tienen derechos sociales garantizados en la Constitución, pero la gente vive de manera miserable. Eso yo no lo quiero para mi país. No podemos pretender los derechos sociales de Finlandia con el sistema político que proponemos, que el de Camerún, con la plurinacionalidad de Bolivia. La verdad es que creo que simplemente lo que estamos haciendo es hacer imposible que la gran promesa de esta nueva Constitución, que el Estado social y democrático de derechos, que lo adhiero completamente, se transforme en inviable. Y todos esos puntos hacen que sea imposible que usted apoye la prueba. O sea, hoy día, efectivamente, en las condiciones en las que estamos, y como sigue avanzando, efectivamente, esta tercera vía, y se aprobó por unanimidad en el Senado, el rebajar los quórums para poder cambiar, incluso sustituir la actual Constitución, si eso sigue avanzando, por cierto que es un camino más expedito para poder lograr lo mismo que plantea el presidente Lagos, que es darnos una buena Constitución, no solo una nueva, la tercera vía. A esta hora, mañana, este miércoles, vamos a saber qué pasa en la Junta Nacional de la ADC respecto a si va a tener una posición institucional por apruebo o rechazo o va a dar libertad de acción. Usted tiene pocas expectativas respecto a eso. Pero mire, si le propusimos al presidente del PIN que le consultáramos a las bases del partido. Yo me sometía a lo que dijeran las bases, un militante, un voto, con un proceso de diálogo, de discusión, de debate. No quiso. Quiso tener una junta ahí controlada, donde recién, pocas horas antes de la junta, se supo el padrón. Estaban ahí armando quiénes votaban. O sea, fue una cosa donde... Mire, lo único que le puedo decir es que ahí está el Consejo Nacional del partido, es parte de la junta. Ese consejo fue elegido en el 2016, por 2 años. O sea, venció el 2018. Estamos en el 2021. Yo fui candidato a ese consejo, fui la primera mayoría del consejo. Después fui presidente del partido, renuncié a la presidencia del partido hace más de un año. Bueno, y los que están ahí del 2016 por 2 años van a ir a votar a la Junta. Yo no tengo derecho a voto, a pesar de que haya sido elegido en ese consejo de la primera mayoría. No tengo derecho a voto y corresponde que no tenga, pero ellos sí. Y no solo ellos, muchos que no fueron elegidos en ese consejo, pero como han renunciado tantos, han ido, hoy día están los reemplazantes de los reemplazantes, o sea, los que salieron últimos en la lista van a votar en esa junta. Entonces, la verdad es que o era con la base militante o se da libertad de acción, como lo propusimos 9 expresidentes del partido, para poder subrayar lo que nos une, una nueva constitución, y asumir que tenemos una diferencia respecto al texto que propone la convención. Tensionar esto, sobre todo de esta manera, y tratar de imponer ese criterio en la Junta Nacional, cuando además la senadora Yana Proboste hace ya semanas que anda haciendo campaña por el apruebo. Hoy día vimos otros vicepresidentes como Héctor Barría también es lo mismo. Por otro lado, el vicepresidente Gianni Rivera también planteó que iba a rechazar. Entonces, si ya la mesa directiva, antes de consultarle a la Junta, a su integrante, tomaron posición, a mí me parece que, ¿por qué el resto de los militantes no tenemos ese derecho? Si los miembros de la directiva tienen el derecho, el resto no. ¿Existe riesgo de que se fracture el partido? Absolutamente, yo creo que es más. Yo temo que aquí está la intención de fracturarlo. Aquí quieren quebrar el partido. Quieren expulsar efectivamente del partido a una parte que no les acomoda porque tenemos una visión distinta. ¿La mesa? Yo creo que es una parte de la mesa, por cierto, que está integrada, no todos, pero hay una parte de la mesa que creo que hace rato está buscando la fractura porque lo contrario hubiesen acogido el planteamiento que le hicimos 9 expresidentes del partido encabezados por el expresidente de la República, Eduardo Frei. ¿Se produce una fractura generacional en este caso, diría usted, respecto a los militantes más antiguos que se sienten más cercanos al rechazo respecto a los más nuevos, o no va por ahí? En absoluto, esto no es ni generacional, ni izquierda ni derecha. Mire, Belisario Velasco, uno de los firmantes de la Declaración de los 13, 2 días después del golpe militar, oponiéndose a la dictadura, que de alguna manera son como nuestra reserva moral, siempre lo hemos dicho, hoy día está por el rechazo. Ricardo Ormazábal, de los líderes más progresistas dentro de la ADC, por el rechazo. Entonces, esto no tiene nada que ver con derecha e izquierda, creo que eso es autoengañarse. Por otro lado, hay muchos jóvenes que efectivamente están por el rechazo y hay muchos viejos que también están por el apruebo. Entonces, la verdad es que yo creo que la discusión acá no es si la constitución de Pinochet o no, derecha, izquierda.
o joven o viejo. No, este texto es bueno o es malo para el país. ¿Ah? A mí me parece que todo lo demás es una monserga, añeja y completamente irresponsable. No podemos condenar al país a los próximos 40 o 50 años a una constitución no solo que nos divide, sino que le da inestabilidad, inseguridad, que no garantiza la prosperidad y que la gran promesa, insisto, que son los derechos sociales, que yo avalo, aplaudo y creo que en general quedaron bien plasmados en la Constitución, van a quedar solamente en el papel. Yo no quiero derechos sociales nominales, quiero que la gente viva mejor, con dignidad, pero también con libertad y seguridad. Juan Chavín, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a usted, Álvaro. Que esté muy bien.